Saludos cordiales, les habla Pastor García, terapeuta regresivo reconstructivo. Hoy desde la ciudad de Guadalajara, México, donde nos encontramos con dos maravillosos terapeutas. Con el doctor Luis Fernando Hernández, que ustedes ya conocen, ha estado en alguno de los programas, los Hangouts con nosotros, que él es médico, es especialista en medicina tradicional china, en acupuntura. Es uno de los grandes especialistas también de la parte de la programación neurolingüística y por supuesto en lo que nos une hoy en la terapia regresiva reconstructiva. Y hablando de la terapia regresiva reconstructiva, también es uno de los hombres que más sabe de esta maravillosa terapia en América Latina y en el mundo entero, pues tiene el honor también de hacer parte de la planta de docentes de la OMTRA, de la Organización Mundial de Terapia Regresiva Reconstructiva Aplicada. Y también nos acompaña la doctora Sandra Ortegón. ¿Es Sandra Ortegón, verdad? Sí. Sandra es la esposa aquí del doctor, ¿cierto? Sandra también es profesional del área de la salud y es también una experta, especialista en terapia regresiva reconstructiva. Es una excelente terapeuta, pues tiene muchísimas terapias y los que visitan su clínica y el centro terapéutico se van a encontrar con ella que fuera de hacer las terapias, la terapia regresiva reconstructiva también hace unos masajes que te resucitan. Realmente te resucitan esos masajes terapéuticos que hace la doctora Sandra. Pues yo soy testigo de eso, me ha quitado un estrés tremendo que tenía, unos días sin dormir y bueno, por el viaje de Colombia hasta acá que fue un poco fatigante, y es maravillosa también la experiencia que ella tiene, que ellos dos como pareja, como esposos y como terapeutas en su centro terapéutico, en su clínica donde trabajan, realmente son experiencias muy maravillosas. Nos encontramos aquí con motivo del taller Nacer a una nueva vida. Es un taller que ofrece la OMTRA, la Organización Mundial de Terapia Regresiva Reconstructiva Aplicada, cada año, acá en Ciudad de México y en el país de México, y posteriormente en otros países también van a estar estos talleres. Nosotros estamos aquí también por el taller y venimos como parte del equipo profesional de terapeutas que vamos a estar allí haciendo intervención con estos maravillosos seres, con los pacientes que están esperando por nosotros. Muy bien, doctores, bienvenidos a terapiaregresivareconstructiva.com, a este portal web donde estamos creciendo, donde le estamos dando herramientas a las personas para crecer. Empecemos con usted, doctor Luis Fernando. ¿Qué beneficios ha observado usted en su profesión como médico, como terapeuta, a partir de la terapia regresiva reconstructiva? Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos. Los beneficios de la terapia regresiva reconstructiva, pues son una frase muy larga. Vamos a hablar de TRR para obviar un poquito, para que nos quede un poquito más tiempo para lo demás. Los beneficios que se obtienen son maravillosos. En mi práctica profesional he visto personas que ya prácticamente están desechadas, desahuciadas de la medicina convencional, de la psiquiatría, de la psicología, y a través de estas técnicas hemos logrado que la persona se reencuentre consigo mismo, que cambie la programación que hay en su mente y se dé una nueva oportunidad de vida, y los resultados de verdad que son maravillosos, son excelentes los resultados. Se recuperan esas personas para la vida en todos los ámbitos. Yo tengo ya varios años de experiencia en esta terapia y pues los resultados han sido fabulosos. Hasta ahora, a Dios gracias, no ha habido una sola persona en la que no hayamos observado los beneficios positivos de la TRR, sino que en todos hemos observado una mejoría, no simplemente una curación, que sería como quitar síntomas, sino más bien como de lo que hablamos nosotros, que es una sanación. Es decir, manejar su enfermedad desde el origen, que es la parte emocional. Y cuando nosotros incidimos directamente en la mente del paciente y logramos cambiar las películas de los programas que le tienen funcionando de manera anormal y que son el origen de la enfermedad, ya sea emocional, funcional y orgánica, cuando nos enfilamos y empezamos a manejar directamente desde allí, cambiando la estructura en la mente del paciente, los resultados son fantásticos, son maravillosos, y vuelvo y les repito, se recupera la persona para la vida.
Sandra, en el caso tuyo que has trabajado mucho en el campo de la docencia, en el campo de las terapias integrativas, en las terapias estéticas, ¿cuál ha sido tu experiencia usando la TRR o terapia regresiva reconstructiva con tus pacientes? ¿Qué beneficios has observado en ellos? Bueno, trabajo en la parte también estética, desde la belleza interior y desde la belleza exterior. Muchos pacientes vienen a nuestras consultas queriéndose ver mejor, bajando su sobrepeso o su obesidad, pero muchas veces se ve limitado este proceso debido a los programas mentales, a toda la información que desde vientre materno, desde vidas anteriores, tenemos allí ya codificados. Muchos pacientes han hecho muchos tratamientos, pero ha sido muy difícil lograr mantener un peso, lograr lo que han cambiado, debido a que allí hay una información que no está permitiendo que a nivel celular se den realmente los cambios. Realmente nosotros, estas terapias regresivas nos han ayudado mucho a cambiar todos los programas mentales que hay allí, toda la información que ha dado mamá desde el vientre materno en esos 7 primeros años de vida, que es allí realmente donde está el origen de todos nuestros problemas físicos, emocionales, de nuestros miedos, temores y angustias. Cuando realmente cambiamos esa información es cuando logramos realmente ver un cambio total, positivo en su vida. El resto a veces mejoramos algunos aspectos, pero nuevamente el paciente vuelve a caer en sus miedos, temores, depresiones, en su obesidad, debido a que lo que hemos hecho ha sido totalmente un cambio por encima, pero la raíz está en todos esos programas inconscientes que tenemos allí. Y por supuesto que cuando se llega a la raíz, la TRR es una herramienta muy poderosa que llega a esa raíz y no solamente trabaja en la superficie, sino que trabaja desde la raíz, arrancando y erradicando el problema por completo. Hablando de problemas de raíz, sabemos, doctor Hernández, que usted también es uno de los hombres que más sabe de programación neurolingüística en América Latina. Últimamente se ha dado un auge de la PNL en los medios de comunicación, en internet, en la literatura, en muchísimas empresas y todo esto, al punto que muchos han pasado a decir que con PNL incluso se pueden sanar traumas y muchos problemas psicológicos y emocionales. Yo desde mi experiencia he observado que algunos pacientes, solo trabajándoles con PNL, pasan muy bien 2, 3, 4, 5 meses, pero después vuelven con el mismo problema, con la misma psicopatología o sintomatología. ¿Qué sucede ahí en ese caso? ¿Es o no es efectiva la PNL para trabajar ahí? Pues la PNL, como su nombre lo indica, es programación. La P es la programación neuro del sistema nervioso, del cerebro, de la mente, mediante la L, que es la lingüística, mediante la palabra. Y pues es esencial, y todo el trabajo que nosotros hacemos con terapia regresiva, con hipnoterapia, yo también soy hipnólogo clínico, todos esos trabajos pues evidentemente van de la mano con una programación neurolingüística. Son 3 cosas que hay que manejar en todo momento, puesto que para llegar a terapia regresiva tenemos que entrar en un trance hipnótico, ¿sí? Entonces hacer hipnosis clínica y de ahí entonces regresar a los momentos de la vida donde ocurrieron los traumas, y a través de la programación neurolingüística entonces empezar a cambiar la estructura del programa que hay limitante para darle una zona a la mente. La cuestión es que la programación neurolingüística es una herramienta, no es el todo. Nosotros evidentemente podemos crear un programa paralelo por medio de la programación neurolingüística, pero mientras no erradiquemos el programa nocivo, el problema básico, el problema raíz que tiene nuestro paciente, tarde o temprano, ante la presencia de un estímulo fuerte, puede volver a recaer en los comportamientos anteriores. Aquí la idea con la TRR es que nosotros llegamos al momento de la vida del paciente para que él revivencie lo que pasó, identifique el patrón disfuncional de supervivencia que utilizó y que siguió repitiéndolo y sufriendo cada vez más con ese patrón disfuncional, se adoptó hasta que la vida le pasa la cuenta de cobro a través de lo que llamamos nosotros ya en la medicina convencional la enfermedad. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es que después de que el paciente ha revivido, ha valorado, ha entendido, ha hilado con la vida actual,
cómo eso que pasó hace tanto tiempo le está afectando su vida y se ha convertido en una enfermedad en la parte emocional, funcional, orgánica. A través de la programación neurolingüística podemos nosotros crear un programa en el que se meta esa información allá con una carga emocional gigante y el otro literalmente lo borramos, es decir, reeditamos la película de la vida del paciente. Pero entonces ya te digo, la programación neurolingüística no lo es todo, es una parte apenas de esta trilogía que es la hipnosis, la terapia regresiva y por último la programación neurolingüística. Muy bien. Hablando de los beneficios de la TRR, de la terapia regresiva reconstructiva, hay muchísimos, hay múltiples, como nos decía el doctor Hernández ahorita, pero una de ellas, de las que quiero hablar, es que elimina las fobias. Muchas personas sufren, y hay un gran alto porcentaje de la población mundial que sufre de fobias, como el temor a las alturas, el miedo a las arañas, a las serpientes, a hablar en público. Todo esto está relacionado con las fobias. A partir de un proceso de programación neurolingüística, de terapia regresiva reconstructiva, nos estamos enredando con la programación neurolingüística, que también es una herramienta muy valiosa y que también elimina fobias. Cuando estas son muy superficiales, por supuesto, esta técnica es muy poderosa. Más hay unas fobias o situaciones que tienen que ver con ese niño interior, con esa parte profunda donde la PNL pues no puede hacer nada. Ahí es donde necesitamos ir a la raíz, y para llegar a la raíz vamos con la terapia regresiva reconstructiva, que llegamos directamente hasta la raíz del problema, de la causa. Al llegar allí, por supuesto que se elimina la fobia. A partir de un proceso sencillo de terapia regresiva reconstructiva, un ser humano que sufre, por decir, un miedo a las alturas, en muchas ocasiones, en una o en dos terapias, en dos sesiones, una o dos sesiones, puede eliminarlo completamente. Sin embargo, nuestra misión como terapeutas no es solamente eliminar fobias. Nuestra misión es sanar al ser humano integral, porque es que el ser humano no es solamente la parte psicológica, no es solamente la parte emocional, es también la parte física y es también la parte espiritual. Doctor, usted que es experto en esa parte, las medicinas complementarias, en la acupuntura, en la medicina tradicional china y todo esto, y en su libro usted habla mucho de un entorno espiritual. ¿Qué más nos puede decir sobre ese ser humano que llega a nosotros como terapeutas? Bueno, el caso de la fobia, de cualquier cosa que nos pase, cualquier entidad que nos esté afectando en cualquiera de las tres esferas, emocional, funcional, orgánica, tiene un origen en un momento traumático que hay en la vida. Tiene que haber una emoción negativa para que se produzca más adelante una enfermedad en la parte, ya sea emocional, funcional, orgánica. Si no hay esa emoción negativa que cause una alteración en los circuitos de energía del organismo, o sea, un cortocircuito en el flujo de la energía del ser humano, no habrá la más mínima posibilidad de enfermar. Entonces, digamos que sucedió un suceso negativo para una persona, ¿sí? O estamos varias personas y tuvimos el mismo estímulo. Resulta que unos van a enfermar y otros no van a enfermar. La sencilla razón es que las personas que no enfermaron es porque ese suceso traumático no les causó ningún cortocircuito en los canales de energía de su ser, y entonces por eso no hay la más mínima posibilidad de que enferme. Pero en cambio la persona que sí enfermó es porque hubo el cortocircuito en su sistema energético y afectó la parte emocional en primera instancia, después la parte funcional y por último la parte orgánica para dar una enfermedad como es. Las fobias son una de esas cosas. Resulta que la mente no olvida nada, la mente graba todo y graba todo globalmente, literalmente, como ustedes están viendo en la pantalla en este momento, esa imagen donde aparecemos los tres, con todo lo que hay delante, lo que hay detrás, todo así lo graba la mente, literalmente lo graba de esa manera. Así pues, digamos que tuvimos por ejemplo, la pérdida de un ser querido en una circunstancia traumática, muy traumática, un accidente, cualquier cosa. Entonces resulta que esa imagen queda grabada en la mente, pero no solamente viendo la persona que está fallecida, sino que todo lo que hay a su alrededor va a hacer que esa persona, que esa memoria dolorosa quede grabada en la mente con todo lo que haya ahí adicionalmente involucrado. Es decir, lo llamamos en programación neurolingüística con anclas. Todo lo que hay allí son anclas, y cada vez que nosotros veamos, por ejemplo, el espejo que ustedes están viendo ahí atrás, inmediatamente vamos a conectar con el suceso traumático. Lo de la fobia, por ejemplo, el miedo a las arañas, de pronto cuando tuvimos ese momento en que hubo esa desgracia personal o familiar, había una araña por ahí y la araña quedó involucrada, y entonces cada vez que vemos la araña conectamos con lo que sentimos en el momento del trauma. Esa es
la explicación de cómo se suceden, por qué se suceden las fobias. Entonces, por medio de la terapia regresiva reconstructiva, llevamos al paciente a través de esa emoción negativa, lo llevamos al momento de la vida donde ocurrió el suceso para que la persona reviva, entienda qué pasó, que se dé cuenta que la daño no tenía nada que ver con el suceso traumático que había, y de esa manera entonces podemos editar la película de la vida del paciente, quitando y erradicando de manera definitiva la fobia. Qué maravilloso. Con terapia regresiva reconstructiva podemos también nosotros reprogramar el código del éxito. Se dice que en el ADN de los seres humanos ya viene inscrito el código del éxito, solo que por las creencias limitantes y por los modelos educativos de nuestros padres con respecto a la fe, a Dios, a nosotros mismos y sobre el mundo y otros elementos más de la cultura y del lugar donde nacimos, ese código como que se bloquea o se queda pausado en stand-by. Y debido a esas creencias es a veces casi que imposible nosotros disfrutar de la vida de nuestros sueños. A partir de un proceso de terapia regresiva reconstructiva o TRR, usted al estar completamente sano, al sanar la raíz, al eliminar las fobias, los traumas y todas esas situaciones que mantenían a nuestro niño interior lleno de bloqueos, podemos reprogramar un nuevo código del éxito, podemos reprogramar nuevamente la vida que realmente hemos querido vivir. Usted tiene un eslogan sobre eso, sobre la persona que quiere ser. ¿Cómo es eso? Sí, es que una de las claves en este tipo de terapia es decirle a nuestro paciente cuando llega a nuestra consulta, generalmente ya vienen, como te digo, ya rechazados de todos los consultorios médicos, psicológicos, psiquiátricos, porque ya no hay nada para ellos. Y la pregunta que yo les hago siempre es, ¿cómo sería tu vida si te atrevieras a ser la persona que siempre has querido ser? Y esa es la base de todo esto. Entonces, nosotros liberarnos y empezar ya no a actuar de acuerdo con las conveniencias o con las normas que nos impusieron muchas veces sin pedir nuestra autorización, como ocurre casi en el 100% de los casos, sino atrevernos a ser como nosotros siempre quisimos ser. No hay edad, el límite. Cualquier edad sirve. He tenido pacientes de muchos años de vida y nosotros ya tenemos un dicho popular que dice que el oro viejo no aprende a hablar. Eso es falso. Es falso. Cuando nosotros queremos cambiar, no importa la edad que tengamos, nosotros podemos cambiar. Darnos la oportunidad de vivir la vida que siempre quisimos tener a través de la reprogramación mental por medio de la terapia regresiva reconstructiva. O sea que atrévete a ser la persona que siempre has soñado ser. Sandra, en el caso también de los beneficios que nos da la terapia regresiva reconstructiva, es que eliminamos con más facilidad las creencias limitantes y parásitos mentales que se nos insertan en el cerebro a partir de la vida. ¿Cómo has observado tú en el trabajo con tus pacientes esas creencias limitantes? ¿Qué beneficios has visto tú en tus pacientes cuando ellos han logrado eliminar esas creencias que les limitaban a ser otras personas, a ser la persona de sus sueños? Bueno, en lo que hablamos con respecto a estas terapias hay un factor bien importante, y es que la persona se dé cuenta primero que tiene un inconveniente, que su vida no fluye, que su prosperidad en el dinero no es la que quiere, que no está realizada profesional, que su relación de familia, de persona con sus hijos tiene limitaciones que no son las que serían las que ella quiere. Pero hay un factor importante, y es que ella se dé cuenta que tiene una necesidad, y esa necesidad quiera cambiarla. Porque yo no puedo llevar a terapia a mi hijo, yo no puedo llevar a terapia a mi esposo, así sean los seres más queridos para mí, si ellos no se dan cuenta que tienen un problema. O sea, esta terapia parte de la intención de que yo identifique que tengo una necesidad de cambio, que tengo un vacío, que soy yo la que necesito cambiar antes de cambiar a otros, y de esa manera sí vamos a poder tener éxito. Muchas veces nos llegan a la consulta esposas donde su esposo consume alcohol o drogas o la situación que vivan, pero realmente él no está interesado. Ella sí está interesada en mejorar su relación, pero él no. Y esta condición, sin que él se dé cuenta que necesita un cambio, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, partiendo de allí, hemos tenido profesionales, ahorita con este cambio que se da con nuevos padres
que estamos asumiendo, donde a veces nuestros hijos no identifican qué es lo que quieren en la vida. De pronto escogieron una carrera pues por alguna afinidad mínima, pero realmente no es lo que les llena. Y muchas veces vemos profesionales que terminan sus carreras y no se ubican, no encuentran el trabajo ideal, están insatisfechos con su parte económica. Y esto es porque de pronto atendieron más un llamado de los padres, de su intención que tenían ellos, más no fue que haya nacido de su vocación, del amor a la vida, de que lo que uno haga, lo haga con amor y realmente sea eso lo que llene la vida. Ese es el éxito, cuando tú haces las cosas que te llenan, que te dan ilusión, que te dan felicidad. Allí vendrá toda la prosperidad, toda la que buscas. Entonces es allí donde encontramos profesionales que están tristes, que no encuentran el trabajo, las cosas que llenen, y a través de esa terapia han entrado y han logrado identificar cuál es su proyecto de vida, para dónde van, y tienen éxito en su vida profesional, en sus relaciones de pareja, en sus proyectos de vida. Y pues, ¿qué es lo que buscamos en esta vida al fin y al cabo? Pues la felicidad, y esa felicidad la encontramos cuando cada uno nos encontramos con lo que somos y hacemos lo que más nos gusta en la vida. Te voy a interrumpir un poco, Sandra. Es que con terapia regresiva y reconstructiva nosotros creamos nuestra vida, creamos la vida de nuestros sueños. Y te interrumpo porque cuando tú estás hablando de eso, me remito a que tú has trabajado y trabajas mucho con madres gestantes, con formar pequeños triunfadores. Y en ese trabajo de madres gestantes es precisamente cuando la madre está en gestación, está en la etapa del embarazo, es el mejor momento para trabajar en ese niño, en esa niña que viene, que va a ser un triunfador, una triunfadora, que va a ser una persona de éxito. Y como el éxito se programa es a partir de la vida intrauterina, qué importante ese trabajo con las madres gestantes. ¿Quieres ahondar un poco en esto sobre tu trabajo terapéutico y tu experiencia con las madres gestantes que están creando a los futuros triunfadores? Bueno, con respecto a esta experiencia, quiero decirle que el trabajo más grande que tenemos que hacer en este universo es con la mujer, debido a que es ella la que puede generar cambios, no sin reconocer toda la presencia del sexo masculino en toda una identidad de un ser. Pero nosotros como mujeres tenemos que liderar ese camino hacia el amor, y ese camino hacia el amor es necesario cambiar nuestras creencias. Por lo tanto, la recomendación y el mensaje que le doy a todas las mujeres que aún no han tenido hijos es que cuando tomen la decisión de tener un hijo, sea realmente una decisión de ella y de su pareja, que realmente quieran tener ese hijo, porque desde allí, desde mucho antes de traer un bebé, tenemos que estar preparados. Realmente queremos traer ese hijo, realmente tenemos el compromiso de amor hacia ellos, realmente nosotros sí somos seres tranquilos, de amor, hemos superado muchos miedos, porque ese programa mental que tiene mamá, que tiene una alta influencia en ese bebé, pues mira que esto es una cadena familiar. Si yo tengo miedos, temores, angustias que han sido transmitidos por toda mi generación, pues ¿qué le voy a generar a mi hijo? Programas mentales limitantes también de miedo. Por eso entonces el mensaje es, uno, cuando quieras quedar en embarazo, realmente pregúntate si sí quieres tener ese bebé, si realmente, o expresión de tu pareja, o expresión socialmente, o realmente no quieres, y prepárate y toma la decisión y di no quiero o sí quiero. Entonces hay un compromiso grande en desear ese bebé. Segundo, es muy importante que cuando ya esté allá adentro, trabajemos toda la parte emocional de esa mamá. Esa mamá tiene que vivir en un ambiente tranquilo, de amor, de entrega también de su compañero, ya que todo lo que está sucediendo en mamá, desde la edad de los 20 días, ese bebé ya está grabando toda la información de mamá, si mamá sí realmente me quiere, si papá también me quiere, siente todos sus miedos, temores, y qué bueno nosotros podernos programar también mentalmente a vivir un ambiente de 9 meses en tranquilidad, en paz, en regocijo y entrega de amor, porque ¿qué vamos a ver? Hijos realmente exitosos, seguros,
que dejan huella en la vida. Y eso es lo que todo padre y toda madre quiere. ¿Qué queremos? Ver hijos exitosos y felices. Porque ¿qué sacamos con que tengan todos la parte económica, su carro, su apartamento, que viaja de un lado para otro? Pero si él está totalmente vacío, es infeliz y no hace a una familia feliz, pues entonces perdimos el año todos. Sí, doctor, otro de los grandes beneficios de la terapia regresiva reconstructiva es que elimina enfermedades psicosomáticas. No sé cómo estará ahora la cifra y cómo estarán las estadísticas, pero se decía antes en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, que hasta el 85% de las enfermedades eran psicosomáticas, en una palabra, eran producidas por el mismo ser humano, por situaciones emocionales y psicológicas. Hay grandes beneficios al hacerse un proceso de terapia regresiva reconstructiva, ya que elimina esas enfermedades psicosomáticas, pues al entender el origen, pues con más facilidad las eliminamos. ¿Quiere hablarnos de alguna experiencia específica que haya tenido usted con esta clase de enfermedades psicosomáticas trabajando con sus pacientes? Claro, evidentemente. Pues primero que todo quiero indicarles cómo es que funciona todo este cuento, porque de pronto puede quedar algo en el aire de cómo es que se originan todo tipo de enfermedades en los programas limitantes que nosotros tenemos. Sí. Desde más o menos la tercera semana de vida intrauterina ya nuestro cerebro, el embrioncito que está en la barriga de mamá, ya empieza a ser una grabadora que graba total y fielmente todo lo que pasa en el universo a través de la experiencia que tenga nuestra madre. Si nuestra madre tiene experiencias negativas, esa información es lo que está sintiendo y lo que está oyendo ese embrioncito, que todavía ni siquiera es un feto, pasa y se activa dentro del cerebrito de ese embrión, se activa un grupo de neuronas que van a tener información para ese suceso, y de ahí en adelante cada vez que mamá entra en contacto con ese estímulo, ella dispara en su neurología como ya funciona habitualmente, y el bebé, el embrioncito o el fetico empieza también a producir la misma respuesta, pero con la única diferencia es que mamá sabe qué está pasando y el ser que está allá dentro de su barriguita no sabe qué es lo que está pasando. Eso se llama aprendizajes inconscientes, y nosotros vivimos y aprendemos a defendernos de ellos, ¿sí? Y lo vamos a utilizar toda la vida, de ahí en adelante, cada vez que nos enfrentemos al estímulo. Mamá tiene un miedo, ¡pum!, ella dispara ya su neurología, neurotransmisores, hormonas y sustancias bioquímicas en el sistema límbico para dar la reacción emocional, funcional y orgánica que siempre da, y el que está ya adentro de su barriguita también hace lo mismo. Son aprendizajes inconscientes, y después nosotros nacemos y seguimos con eso, utilizando el mismo programa, pero sin saber que nosotros lo tenemos. Por eso muchas veces nosotros queremos comportarnos o actuar de una manera diferente, pero en últimas terminamos actuando como siempre. ¿Y es por qué? Porque la mente es como un computador y funciona en base a programas preestablecidos. Y si los programas preestablecidos son limitantes, así nosotros tengamos todo el deseo consciente de hacer las cosas diferentes, cuando llega el momento de actuar, conectamos ante la presencia del estímulo, conectamos con el programa limitante y vamos a actuar de esa manera. Y digo, pero ¿por qué? Yo quiero hacerlo, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Sí? Entonces esa era la parte que quería yo decirles, y pues con respecto a la génesis de todo esto. Detrás de, ahora sí respondiendo a la pregunta, detrás de toda enfermedad orgánica siempre hay una base emocional. Eso es lo que, por eso es que hablamos de enfermedad psicosomática. Toda enfermedad, hay un cortocircuito de energía que afecta primero la parte emocional y luego a la parte funcional y por último la parte orgánica. Es lo último, la enfermedad orgánica. Así pues, detrás de todo eso, y basándonos también en los preceptos de la medicina tradicional china, nosotros tenemos 5 estados de energía, y cada uno de esos estados maneja una parte emocional, funcional y orgánica. Cuando se altera esa energía, cuando se produce el cortocircuito en alguno de esos estados energéticos, entonces aparece la alteración emocional, después la funcional y por último la orgánica. Por ejemplo, miedos. Detrás de todo miedo, en el primer estado energético, que los chinos llamaban el agua, el psiquismo normal es la responsabilidad. Cuando se altera, ya sea por exceso de responsabilidad o por falta de responsabilidad, aparece como detonante el miedo. Y el miedo nos origina la cantidad de enfermedades que tienen relación con todos los problemas del sistema nervioso. Todas las neuropatías, desde los tics nerviosos hasta las convulsiones, los estados epilépticos,
la esclerosis múltiple, la enfermedad desmielinizante, etcétera, etcétera, los tumores del sistema nervioso, detrás de todos ellos hay miedo. Y mientras no borremos del disco de la película el momento de la vida donde se generó por primera vez el miedo, la persona va a seguir presentando cualquier tipo de sintomatología y cada vez mayor, hasta que llega al extremo de llegar a una enfermedad terminal. Por medio de la TRR, entonces nosotros podemos manejar eso, cambiar la información en el disco duro y la persona se va a liberar hasta donde sea posible, de acuerdo con el daño orgánico que haya de su enfermedad, se va a poder liberar. Lo mismo pasa también, detrás de todo miedo, ahí están todas las alteraciones articulares, óseas y articulares, están todos los problemas de audición, están todos los problemas de visión. No, la visión está en madera. Aquí están todos los problemas auditivos, los problemas de vértigo, los problemas renales, los problemas vesicales, infecciones urinarias, etcétera, etcétera. Y también esa energía nutre el cabello. Cuando se altera, entonces el cabello se vuelve frágil porque se disminuye la energía del agua y empieza a tener problemas de caída del cabello exagerada, y entonces es ahí donde está el origen. Entonces hay que buscar el origen, la enfermedad hay que manejarla desde el origen. ¿Y el origen cuál es? El miedo, la alteración en la parte del psiquismo de la responsabilidad. Cuando nosotros lo hagamos, todo lo demás, la parte funcional, la parte orgánica, van a ir inexorablemente hacia la sanación de nuestro paciente.